A las 18:05 horas de un miércoles cualquiera, el suelo desapareció bajo el paso de 111 vehículos. En segundos, un puente entero, de casi 600 metros de largo, se derrumbó sobre el río Mississippi. Y lo más aterrador, todo empezó cuando faltaba medio centímetro a una tabla. Acero. Hay una estructura que parecía indestructible. Durante 40 años soportó el peso de 140,000 vehículos al día. Pero detrás de esta rutina había un error invisible, cometido en la mesa de dibujo, y que solo esperando el 1900 momento adecuado para revelarse. Décadas de reformas han aumentado la carga. Las inspecciones de rutina ignoraron las señales. Hasta que, en un caluroso día de verano, se formó la combinación final, y lo imposible sucedió. ¿Cómo logró una línea en un dibujo antiguo derrumbar un puente entero? ¿Por qué los ingenieros no detectaron el error a tiempo? Y lo más inquietante, ¿cuántas otras estructuras corren hoy la misma suerte? ¿Estar al acecho? Antes de responder, debemos remontarnos a 1967 y comprender cómo esqueleto fracturado del puente I-35 Dualio. Era el apogeo de la década de 1960, una era de optimismo e ingeniería audaz en Estados Unidos. Minneapolis estaba creciendo rápidamente y se estaba construyendo un nuevo vínculo a través del poderoso río Mississippi, visto como un símbolo de modernidad y prosperidad. En 1967 se creó el puente I-35W, una estructura que mide 1,907 pies de largo, aproximadamente 580 metros, construida para soportar el intenso tránsito entre el norte y el sur de Minnesota. Con sus 8 carriles y su estructura de acero, la I-35W se ha convertido en uno de los puentes más transitados del país, con 140,000 vehículos que lo cruzan diariamente. Era un engranaje vital en la arteria urbana que conectaba el centro de Minneapolis con los suburbios, un eslabón indispensable en la red de transporte del medio oeste americano. Durante 4 décadas pareció inquebrantable, hasta que, silenciosamente, un error. El proyecto escondido en sus juntas metálicas comenzó la cuenta regresiva del tiempo para el desastre. La I-35W fue diseñada por la firma Sverdrup and Parcel and Associates, Inc., con sede en St. Louis, Missouri, utilizando los estándares de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Carreteras Estatales, AASHO, 1961. El proyecto final fue aprobado en 1965 y inaugurado 2 años después, en un contexto en el que se valoraba más la rapidez y la economía que la redundancia estructural. El resultado fue un puente tipo armazón de plataforma, una armadura debajo de la plataforma de concreto, sin caminos de apoyo alternativos. Esto significa que si un solo componente, en caso de fallo crítico, toda la estructura podría colapsar. Este concepto se hizo conocido entre ingenieros como diseño sin redundancia, o más técnicamente, una estructura de fractura crítica. El puente estaba sostenido por decenas de cartelas, láminas de metal encargadas de unir las piezas principales de la armadura, verdaderas uniones de acero que, silenciosamente, soportaba miles de toneladas cada día. Pero en el proyecto original pasó desapercibido algo esencial: las placas U10, que conectaron los miembros superiores y diagonales de la estructura, fueron diseñados con solo media pulgada de espesor, cuando deberían tener una pulgada completa. En la práctica, era como si las uniones que unían los huesos del gigante estuvieran frágil desde el nacimiento. Un pequeño error en el papel, pero fatal en la realidad. En los años siguientes, la I-35W resistió mucho tráfico y fluctuaciones de temperatura. Minnesota, pero con cada renovación, el peso sobre el puente aumentó. En 1977, el Departamento de Transporte del Estado, MnDOT, aumentó el espesor del pavimento, sustituyendo el asfalto por una losa de hormigón de mayor espesor, sin recalcular la carga total de la estructura. 2 décadas después, en 1998, se agregaron nuevas barandillas y barreras de seguridad, sistemas de hormigón y antihielo, mejoras bien intencionadas, pero agregaron toneladas,
extra sobre una estructura ya nacida al límite. Finalmente, en 2007, apenas unos meses antes del colapso, el puente sufrió trabajos de repavimentación y pavimentación que continuaron sin revisión alguna del cálculos de carga originales. Cada nueva capa de hormigón, cada barrera de seguridad, cada kilogramo de refuerzo, aumentó discretamente el peso muerto del puente, una carga invisible sobre las delgadas placas. U10 que sostenía todo el centro del vano principal. Nadie lo sabía, pero el fallo ya estaba escrito allí, en las uniones metálicas que alguna vez fueron considerados suficiente. Las inspecciones rutinarias de Mendot clasificaron el puente como estructuralmente deficiente, pero sin riesgos inmediatos de colapso. No hubo corrosión ni grietas críticas. Aparente. Aún así, los informes mencionaron placas arqueadas y deformadas, signos que el acero comenzó a ceder lentamente bajo tensiones superiores a las esperadas. Los ingenieros y las autoridades confiaron en la tradición. Aún se mantiene. Pero la realidad estructural era diferente. La I-35 Bovivio era un puente sin margen de error, construido en una época en la que el cálculo de las cartelas ni siquiera era necesario en evaluaciones de carga. Un detalle técnico que solo ganaría importancia después del desastre. En 2007, cuando máquinas de hormigón y camiones comenzaron a ocupar el tablero del puente para otro trabajo de mantenimiento, nadie imaginaba que el peso extra sería el detonante final. Ese sería el último verano en 1900, el que 140,000 conductores cruzarían el Mississippi por el I-35W. El destino del puente ya estaba sellado, no por el tiempo, sino por una huella olvidada en un dibujo de 1967. 1 de agosto de 2007. Era un típico miércoles de verano en Minneapolis. El reloj marcaba las 6:05 p.m. y el sol todavía iluminaba el río Mississippi, cuando de repente, un profundo ruido metálico resonó por los márgenes. En cuestión de segundos, sucedió lo imposible. El puente I-35W comenzó a colapsar. El colapso fue capturado por una cámara de vigilancia instalada en Lower Lock and Dam, St. Anthony Falls, al oeste del puente. El video muestra el tramo central, de más de 450 pies de ancho, acero y hormigón, separándose del resto de la estructura y cayendo en picado 33 metros hasta el río, mientras que coches y camiones fueron tragados por la caída. Pasaron menos de 15 segundos entre la primera deformación y el silencio mortal que siguió. Seguido, en el momento del desastre, 111 vehículos se encontraban en el tramo que se derrumbó. 17. Terminó en las turbias aguas del Mississippi, entre ellos un autobús escolar con 63 niños que iban de excursión de verano. El conductor logró mantenerse control, y milagrosamente, el autobús no fue arrastrado hasta el colapso total, quedando atrapado en una parte inclinada de la estructura. Lo que para muchos sería un viaje normal y corriente, se convirtió en un vívido retrato del caos. Esa tarde, las cuadrillas estaban trabajando en los trabajos de repavimentación del puente. 4 de los 8 carriles estaban cerrados y encima de ellos había 262 toneladas de grava, arena y hormigón, así como maquinaria y camiones de construcción estacionados en la zona sur del cruce. El peso se concentró precisamente en el punto más vulnerable, el fuelle U10, esos que, décadas antes, habían sido diseñados con la mitad de espesor requerido. Durante horas, el calor del verano calentó el acero de la estructura, expandiéndola, y cuando el tráfico en 1900 hora punta sumado a la carga estática de las obras, el precario equilibrio se rompió de una vez por todas. El fallo comenzó con el repentino desgarro de una de estas placas metálicas que sostenían el nodo de unión entre los miembros principales de la armadura. El sonido, descrito por testigos, parecía un trueno seco, seguido de crujidos metálicos. A las 18:05 horas, las primeras deformaciones desembocaron en un colapso total. El tablero se agrietaron, las vigas centrales se doblaron y unos 300 metros del puente se derrumbaron en secuencia. Los coches cayeron sobre otros vehículos. Los camiones cisterna explotaron al impactar contra el suelo. Uno de ellos prendió fuego a parte de la estructura,
esparciendo humo negro sobre el río. Los conductores atrapados en pendientes pronunciadas gritaban pidiendo ayuda, mientras otros intentaban escapar por las ventanas. Se sintió como un terremoto, informó un sobreviviente. Un segundo estaba conduciendo. En otra, el mundo estaba al revés. El derrumbe se produjo a menos de 5 kilómetros del centro de Minneapolis, lo que permitió respuesta casi inmediata. A las 18:07 horas, el sistema 911 ya estaba recibiendo decenas de llamadas. 2 minutos después, las cámaras del Departamento de Transporte confirmaron el derrumbe. Puente entero. En 3 minutos, los bomberos, la policía y los paramédicos ya estaban en camino. El capitán de policía que coordinó las búsquedas estimó que participaron alrededor de 100 civiles, rescatados espontáneamente, entre ellos estudiantes de la Universidad de Minnesota, médicos voluntarios y transeúntes que se lanzaron al río para ayudar a las víctimas atrapadas en vehículos sumergidos. A las 6:14 p.m., los buzos del condado de Hennepin comenzaron su búsqueda acuática, mientras unidades del FBI, la Marina estadounidense y la Guardia Costera montaban una operación conjunta bajo el protocolo NAMS, Sistema Nacional de Gestión de Incidentes. En los días siguientes, los restos serían buscados pieza por pieza, bajo el mando de la Administración de Incendios de EEU y la NTSB, en una de las investigaciones estructurales más extensas de la historia americana. La investigación, en las primeras horas después del desastre, se consideró todo: terrorismo, una explosión subterránea, corrosión avanzada, pero los ingenieros rápidamente descartaron estas teorías. No había señales de explosivos, ni fallas de pilares, ni daños por temperatura o fatiga. Los expertos concluyeron que el colapso se debió a las placas de refuerzo U-10, el mismo punto críticos ya identificados como frágiles en el proyecto original. Tras analizar los restos, el equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, notó que las placas se habían desgarrado horizontalmente, indicando una ruptura repentina por sobrecarga y falla de escala. Ingenieros de la Universidad de Minnesota, dirigidos por Roberto Ballarini, confirmó el diagnóstico. Las placas habían sido diseñadas con un factor de seguridad igual a 1.0, cuando el código de 1967 requería 2.0. En otras palabras, operaron exactamente al límite de la resistencia, sin ningún margen. Por sobrecarga, el colapso no fue causado por un solo error, sino por décadas de negligencia acumulado. Primero, el error de diseño de Sverdrup and Parcel, un error de cálculo que nunca se revisó ni por las autoridades estatales, ni por la Administración Federal de Carreteras. Luego, sucesivas reformas que aumentaron el peso de la Junta sin reevaluar la estructura. Finalmente, la concentración de carga de las obras de 2007, el golpe final a un puente que nací fracturado. Análisis computacionales realizados por el Minnesota Supercomputing Institute y Wyss, Janney, Elsner Associates, WRTE, mostró el panorama completo. La carga total ese día alcanzó 2.360.000 libras en el nodo U10, prácticamente la misma valor límite de capacidad máxima, calculado en 2.340.000 libras. En la práctica, fue suficiente agregar algunas toneladas más de 1900 concreto para superar el punto crítico. El puente I-35W no falló debido al envejecimiento o la corrosión. Ella nunca estuvo a salvo desde el primer día. La diferencia entre soportar el tráfico de 140.000 vehículos por día y colapsar en segundos estaba escondido en una hoja de cálculo olvidada en 1965. Cuando los investigadores analizaron las piezas, encontraron deformaciones plásticas, grietas y placas arqueadas, resultado directo de las modificaciones de 1977 y 1998. Cada refuerzo realizado de décadas, cada capa adicional de hormigón, ejerce presión sobre además del error original. El ingeniero Ballarini describió el colapso como el fallo de una vértebra deformada sosteniendo todo un cuerpo. El puente no sobrevivió porque su esqueleto quedó dañado diseñado, y todas las demás partes dependían de este fracaso.
El desastre dejó 13 muertos y 145 heridos. Las imágenes aéreas mostraron un escenario surrealista: vehículos amontonados, partes de la estructura sumergidas, autobús escolar inclinado sobre vigas torcidas. Las aguas del Mississippi se convirtieron en un espejo de tragedia y confianza ciega en la ingeniería moderna. El entonces gobernador Tim Pawlenty declaró el estado de emergencia, mientras que las fuerzas federales, reconstruyeron la zona durante las semanas siguientes. En medio de los escombros, surgieron historias de heroísmo: buzos que salvaron familias enteras, médicos que improvisaron exámenes junto al río, y ciudadanos comunes y corrientes que arriesgaron sus vidas por extraños. Incluso frente a la destrucción, Minneapolis mostró su fuerza, pero la pregunta que resonó era inevitable: ¿cómo un puente símbolo del progreso podría ocultar, durante 40 años, el error que condenarías? En los días posteriores al colapso, Minneapolis se convirtió en un montón de escombros y reflexiones. Imágenes de la I-35W dividida por la mitad, con vehículos sobresaliendo del río Mississippi, conmocionó al mundo. Pero, más que un accidente aislado, ese momento expuso un problema mucho más profundo: la fragilidad de la infraestructura estadounidense y la peligrosa confianza en que lo que fue bien construido en el pasado duraría para siempre. El impacto político y social fue inmediato. El entonces presidente de Estados Unidos prometió una investigación exhaustiva y una inversión en la seguridad de los puentes. En unas pocas semanas, se inspeccionaron más de 600 estructuras similares en todo el país para detectar tableros de refuerzo de tamaño insuficiente, y se consideró que docenas más estaban en riesgo. Era como si el país entero hubiera despertado a la realidad de que un simple fracaso de un cálculo hecho 40 años antes podría volver a atormentar a cualquier ciudad. Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, e ingenieros de carreteras federales, la administración, FHWA, ha implementado nuevas pautas obligatorias. Las placas de refuerzo ahora deberían incluirse en los análisis de carga y inspección estructural, y cada puente clasificado como fractura crítica se sometería a inspecciones reforzadas, utilizando nuevas tecnologías de ultrasonido y modelado tridimensional. La tragedia, paradójicamente, se convirtió en un punto de inflexión para la ingeniería civil moderna en los Estados Unidos. En congresos y estudios académicos la metáfora se repitió. Profesor Roberto Ballarini, de la Universidad de Minnesota, describió el caso como el de una vértebra malformado tratando de sostener un cuerpo entero. El error no estaba en el cuerpo, sino en el pequeño eslabón que mantenía todo unido. Según Ballarini, si las placas U10 hubieran sido fabricadas con 1 pulgada de espesor en lugar de la mitad, el puente nunca se habría derrumbado. El cálculo, dijo, era el tipo de error que un ingeniero solo comete una vez en la historia y que enseña para siempre. A partir de ese momento, los proyectos de puentes en todo el país comenzaron a adoptar seguridad más rigurosa y una cultura de revisión cruzada entre empresas y agencias. Público. Sverdrup and Parcel, la empresa responsable del proyecto original, ya había sido absorbida por Jacobs Engineering, quien colaboró en la revisión posterior al desastre y aceptó las conclusiones de la investigación. Menos de un año después, se construyó un nuevo puente sobre el Mississippi, más alto, más ancho y equipado con sensores inteligentes capaces de monitorear deformaciones en tiempo real. Se inauguró la nueva I-35W como símbolo de superación. Pero para muchos, ese cemento brillante escondía aún a la sombra, el recuerdo del 13 vidas perdidas y un fracaso que nunca debería haber ocurrido. Para las familias de las víctimas, la reconstrucción trajo cierto consuelo, pero no la olvido. Informes, memoriales y estudios continuaron reforzando el mensaje dejado por aquel colapso. La seguridad no es eterna, es un compromiso continuo. El desastre del puente I-35W marcó el comienzo de una nueva era de vigilancia técnica. La NTSB recomendó la creación de programas permanentes de auditoría de diseño y inspección de puentes de armadura en todo Estados Unidos,
además del requisito de verificación independiente para componentes estructurales críticos. A partir de entonces, no se ignorará en los cálculos ninguna junta, tornillo o placa metálica. Pero no importa cuánto haya aprendido la ingeniería, una pregunta sigue persistiendo. Para técnicos y ciudadanos comunes, ¿cuántas otras estructuras, erigidas con la misma confianza y olvidadas con tiempo, todavía llevamos errores invisibles listos para revelarse? El colapso de la I-35W no fue solo el final de un puente. Fue un brutal recordatorio de que incluso las construcciones más sólidas pueden desmoronarse cuando la rutina reemplaza la vigilancia. Y quizás la verdadera lección de Mississippi sea esta: la ingeniería fracasó por falta de conocimiento, pero por exceso de confianza. Y si esta historia te hizo ver cómo un simple error puede cambiar el destino de cientos de personas, imagínese cuántos otros desastres esconden lecciones que aún no se han contado. Suscríbete al canal para seguir explorando conmigo detrás de escena de los más grandes colapsos de la historia, porque comprender el pasado es la única manera de evitar el próximo. Pero esta no fue la única vez que lo inesperado convirtió un símbolo de progreso en ruina. En diferentes partes del mundo, puentes, edificios y ciudades enteras se han enfrentado a las mismas destino. Derrumbes que comenzaron con un detalle olvidado, un cálculo ignorado. ¿Quieres saber cuáles eran? Sigue viendo los demás vídeos del canal y descubre las historias detrás del desastres que cambiaron el mundo.